Bienvenidos a nuestro nuevo encuentro de clases virtuales. El día de hoy estaremos viendo los pronombres personales. Veamos. Los pronombres personales son palabras que podemos utilizar para sustituir al sustantivo y que realiza su misma función. Evitamos el repetir el nombre varias veces y podemos expresarnos con mayor facilidad. Veamos. Los pronombres personales son yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos y ellas. Los pronombres personales pueden ser de primera, segunda, tercera persona. Ejemplo, la primera persona son yo y nosotros. Y la persona que está hablando. Segunda persona, tú, usted, ustedes. Y la persona que escucha. Tercera persona, él, ella, ellos o ellas son las personas de quien se habla, que no participa en la conversación. Por ejemplo, tenemos la primera persona que está hablando y la persona que comunica la información a una segunda persona que es quien escucha. Y esas dos personas conversan sobre una tercera persona que no participa de la conversación, sino que es de quien se está hablando. Puede ser de una persona o de alguna cosa. Bien, entonces sería, por ejemplo, de esta manera. Tenemos aquí una persona hablando, en este caso riéndose, la otra persona escuchando, sería en este caso disfrutando de la acción, y una tercera persona que no participa, pero es de quien se habla o en este caso de quien se ríen. No se ríen de sus compañeros, pero lo tomamos como ejemplo para que se pueda entender mejor cuando hablamos de primera, segunda y de tercera persona. Entonces, cuando hablamos de yo, cuando hablamos del yo, hablamos de una persona que está hablando. Yo soy. Cuando hablamos de nosotros, significa de que yo estoy incluido en ese grupo, pero hay más personas conmigo. Ejemplo, yo estoy con ustedes en esta clase. Nosotros estamos en esta clase. Eso me incluye. Cuando yo digo nosotros, me incluye a mí también. Tú, estamos hablando de una segunda persona. Tú me escuchas a mí. Usted me escucha a mí. Ustedes, ya en este caso no sería una sola persona, sino sería más de una sola persona. Pero sería varias personas que escuchan. Ustedes me escuchan a mí. Cuando hablamos de él, hablamos de una tercera persona. Él es mi primo, el que está allá. Ella es mi hermana, la que está aquí. Ellos y ellas son mis hermanos y mis primos. Es una tercera persona que no participa de la conversación, pero se está hablando de ellos. Entonces tenemos yo, una sola persona, nosotros, un grupo de personas en el que yo estoy incluido, tú, una sola persona que escucha, usted, una sola persona que escucha, ustedes, varias personas, un grupo de personas que escuchan, él, una sola persona de quien se está hablando, ella, una sola persona de quien se está hablando, y ellos y ellas, un grupo de personas
de quién se está hablando. Bien, de esta manera sí podemos continuar. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos esta oración que dice: Víctor tiene juegos nuevos. Él jugará con sus amigos. Aquí faltó un acento. Entonces, si ustedes vieron, aquí lo que se hizo fue un cambio. Es la misma persona de quien se está hablando, pero en vez de poner el nombre nuevamente, ¿qué hicimos? Escribimos un pronombre personal. Víctor es el nombre de la persona y él es el pronombre personal que le corresponde a Víctor, porque Víctor es una sola persona y es masculino. Él. Entonces, Víctor tiene juegos nuevos. Él jugará con sus amigos. En vez de decir Víctor 2 veces, Víctor tiene juegos nuevos, Víctor jugará con sus amigos, entonces solamente sustituimos a Víctor por él en esta segunda oración. Veamos otro ejemplo. Tenemos aquí: Luisa va de viaje. Ella invitará a toda su familia. Seguimos hablando de la misma persona, Luisa. Una sola persona femenina. Ella. Hablamos de la misma persona, pero no tenemos que mencionar el nombre nueva vez, sino que utilizamos el pronombre. Veamos otro. Tenemos aquí: Bobby es mi perro. Él es muy juguetón. Aquí sucedió lo mismo. El nombre del perro es Bobby, pero aquí no mencionamos el nombre nueva vez, sino que utilizamos el pronombre personal que le corresponde. Como Bobby es un nombre de perro masculino y es uno solo, entonces le corresponde el pronombre él. Veamos un último ejemplo. Manuel y Rosa tienen calor. Ellos irán a la piscina. Ellos. ¿Quiénes son ellos? Manuel y Rosa. Son varias personas. Y como en el plural se utiliza, aunque haya muchas hembras, pero haya un solo varón, se utiliza ellos, se utiliza el pronombre ellos. Entonces, como aquí tenemos Manuel, que es varón, y Rosa, entonces se utiliza ellos. Es la regla que se utiliza. Bien, entonces de esta manera ustedes ven cómo podemos utilizar los pronombres para no repetir los nombres de las personas tantas veces. Así que podemos utilizar todos los pronombres personales para sustituir los nombres de las personas. Entonces vemos que estas oraciones son las que llevan el pronombre personal. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a sustituir estas oraciones, el nombre por el pronombre personal que le corresponde. Entonces, vamos a hacer la primera para que tengan una idea y luego ustedes harán el resto. Manuel es alto y delgado. Manuel es un nombre masculino y es una sola persona, o sea que le corresponde el pronombre él. De esta misma manera, ustedes van a sustituir los nombres de las oraciones restantes. Pueden pausar el video, copiar en sus cuadernos y sustituir. A trabajar. Ok, una vez hechos los ejercicios, pues entonces vamos a confirmar el resultado. Tenemos que Carmen y Claudia tienen el pelo largo. Entonces, identificamos los nombres aquí. Carmen y Claudia, que son dos personas, son femeninas, Carmen y Claudia, y juntas forman un grupo de personas, dos personas, o sea que le corresponde el pronombre ellas. Ellas tienen el pelo largo. Veamos la tercera. Dice, mis padres y yo fuimos al supermercado.
Aquí estamos hablando de mis padres y yo. Yo estoy incluido en ese grupo de personas. Mis padres, que son 2, y yo. Entonces, corresponde el pronombre personal nosotros, donde yo estoy incluido junto a un grupo de personas. Bien, vamos con la cuarta oración. Dice, Margarita, no debes tirar basura en el suelo. Si se fijan, ahí eso es una oración directa a una persona que se le está diciendo, Margarita, no debes tirar basura en el suelo. O sea que el pronombre personal es de segunda persona con la que se está hablando. Tú no debes tirar basura en el suelo. Recuerden que tú no tiene ni femenino ni masculino. Puede ser tanto para hablar de una hembra como hablar de un varón. Pero sí es singular, se habla de uno solo. Elaine, vamos con nuestra última oración. Dice, Elaine fue a mi fiesta de cumpleaños. En esta oración habla de una femenina, una chica, y es una sola. O sea que el pronombre que le corresponde es ella fue a mi fiesta de cumpleaños. Y de esta manera podemos sustituir los nombres, podemos ayudarnos cuando vamos a escribir una oración larga o un texto para no repetir tanto los nombres. Y de esta manera el texto se escuche mejor. Entonces, tomando en cuenta que ya sabemos cómo utilizar los pronombres personales, podemos escribir un cuento. Así que les animo a que escuchen e identifiquen lo que yo voy a hacer ahora en este cuento y que lo tomen de ejemplo para hacer el de ustedes. Vamos a ver. El texto, el cuento, se titula Los Cazadores. Siempre titule su cuento y entonces luego deja una línea y empieza con el texto. Entonces, dice mi cuento, un día lluvioso en medio del bosque, se encontraban Felipe y Luisito. Para continuar este cuento, podemos poner un punto o la coma como yo la tengo aquí. Y podemos decir quiénes son Felipe y Luisito. O podemos seguir hablando de ellos y utilizar el pronombre ellos, ya que hablamos de 2 personas que son masculinas. O sea que es ellos. Vamos a ver cómo yo lo hice. 2 hermanos que eran cazadores. Punto. Ahí termina mi primera oración. Punto y seguido y continúo. Ellos habían ido de cacería. Estoy hablando de Felipe y Luisito. Pero no tuve que mencionar el nombre de nuevo, sino que utilicé el pronombre personal que le corresponde. Ellos habían ido de cacería, pero no se dieron cuenta que el cielo se tornaba gris. Y así empieza mi cuento. ¿Quieren saber cómo terminó? Bueno, pueden terminar ese cuento o pueden empezar uno nuevo, pero los invito a que ahora que ya pueden manejar los pronombres personales, escriban un cuento en el cual utilicen los pronombres, los nombres y así puedan sustituir. De esta manera poniendo en práctica lo aprendido. Así que manos a la obra. Esta fecha es simbólica, ya que en 1616, un 23 de abril, fallecían Miguel de Cervantes y William Shakespeare, 2 referentes de la literatura universal. La fecha fue propuesta por la Unión Internacional de Editores para fomentar la cultura y la propiedad intelectual. La UNESCO acordó esta fecha en el año 1995. Cada año, la UNESCO elige una capital mundial del libro. Esta ciudad realiza durante todo el año actividades culturales relacionadas con el mundo del libro.
Los libros son ventanas abiertas a universos desconocidos. Leer es reír, es llorar, es conocer, es descubrir. Leer es vivir. El 23 de abril, hoy, Día Mundial del Libro, conmemoramos, celebramos esa escritura que nos lleva a mundos, abre puerta a historias del pasado, del presente, del futuro. La lectura es un viaje que realizamos a través de las letras. Lo que escribimos, podemos crear, imaginarnos, utilizando nuestros pensamientos, nuestras imaginaciones. Así que hoy, Día Mundial del Libro, los invito a que lean un libro, a que den un viaje sin tener que moverse de sus casas, simplemente con la lectura. Así que así terminamos nuestra clase de hoy y será hasta un próximo encuentro.